Muchas bendiciones para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en sus quehaceres pastorales. Hoy nos encontramos con estos temas fascinantes y maravillosos, metiéndonos en el misterio de Dios uno y trino. Se recordarán ustedes que la última ocasión en las cuales se pudo grabar un video, terminamos el tema de creo en Dios Padre Todopoderoso. Y para aprender acerca de si existe un Padre Todopoderoso, es necesario entonces saber que si se le llama Padre, ha de existir también el Hijo, y como si hay Padre y Hijo, también debe de existir un vínculo. Es como todos nosotros decimos en todo lo que nosotros realizamos y lo que hacemos, siempre en lo que se refiere a la comunicación, siempre está el emisor y el receptor, pero está también el canal, o sea, el medio por el cual se envía el mensaje. De igual manera es el padre y el hijo. Existe ese canal, ese vínculo que los une, aparte de la naturaleza como tal. Entonces, vamos a aprender un poco de ello y cómo también el ser humano también se adhiere a este misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, nos adentramos a todo ello y para ello vamos a hacer uso siempre de nuestro compendio de la Iglesia Católica. Vamos a basarnos en el numeral 44 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y que en el catecismo grande están entre los numerales 232 al 237. La pregunta que se nos hace: ¿cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es interesante. ¿Por qué razón? Porque el misterio central de la fe. Misterio central. Y alguien me dijo en una ocasión cuando platicábamos y cuando también hacíamos referencia a la Eucaristía. Entonces, ¿por qué se dice que el sacramento de la fe es la Eucaristía? Mm, pues aquí también está el sentido. Sacramento de la fe. O sea, podemos decirlo como es el signo que nos acompaña a todos nosotros en la fe cristiana y que nos va a nosotros acompañando y alimentando. En cambio, esto es el misterio central, o sea, lo que provoca ese misterio en la vida del ser humano, y no solamente en la vida, sino en toda la historia. Entonces, es interesante conocer ello. Entonces, la Santísima Trinidad, nosotros bien sabemos que si se manifiesta el Hijo de Dios, ahí está siempre la Santísima Trinidad. Si se manifiesta el Padre, ahí está la Santísima Trinidad. Si el Espíritu Santo está, ahí está la Santísima Trinidad. O sea, no podemos dividir su forma de trabajo, no podemos vivir que cada quien hace lo suyo y deja al otro por un lado. No, vamos a decirlo así, va en comunión su forma de trabajo. Por eso cuando nos referimos a la Santísima Trinidad, nos referimos a la comunidad perfecta. ¿Por qué comunidad perfecta? Porque son comunidad y trabajan en comunión. Aquí por eso se comete a veces un error cuando algunos tratan de dividir la historia, que el tiempo del Padre fue todo lo que es el Antiguo Testamento, el tiempo del Hijo fue el Nuevo Testamento y el tiempo del Espíritu Santo es el tiempo que estamos viviendo todos nosotros acá. Es un error. ¿Por qué razón? Por esa misma razón es que existen todos estos grupos pentecostales. Lastimosamente también en la iglesia a veces se meten ciertas tendencias a ello y se mira un poquito también lo que se habla acerca de este movimiento de la renovación carismática. Ojo, no me estoy refiriendo en su totalidad. Sus cimientos de la renovación carismática sí son buenos, son bonitos, pero cuando van enfocado a lo que la doctrina de la iglesia enseña.
Pero lastimosamente allá hay algunos que han adoptado ciertos comportamientos y ciertos quehaceres mismos de estos grupos pentecostales, como son las sectas que nosotros podemos ver y encontrar, que gritan cuando oran, que todo lo que miran es demonio, y sucesivamente así nos vamos encontrando nosotros con cierto, eh, podemos decir así, cierto desinterés a las cosas que nosotros creemos y que lastimosamente se va enredando, y todo lo que nosotros hacemos y creemos, pues se va tergiversando, se va teniendo otro sentido y se va volviendo la fe. Entonces, algo propio, o sea, en el sentido de que la iglesia no me enseña nada, en cambio yo sí me puedo enseñar. Porque la iglesia no sabe nada de Dios, la iglesia no sabe nada de fe, yo sí sé de Dios. Por esa misma razón y lastimosamente, hoy en día muchas personas nos dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Si yo puedo orar en la casa. Sí, se puede orar en la casa y no, a eso la iglesia no lo niega. Pero el encontrarnos con Dios, ¿en donde es? En la iglesia. Ese es el sentido, encontrarnos con ese Dios uno y trino. Por eso, la Santísima Trinidad es un solo Dios. Porque Jesús nos va a presentar, adórenme a mí, yo soy el único Dios. O el Padre, adórenme a mí porque yo soy Dios. Y el Espíritu, yo sí soy Dios. Entonces, no, no es de esa manera. Por eso, tal vez como a sentido de lo que uno aprende en las catequesis de primera comunión, cuando nos dicen a nosotros que la oración del Gloria, pues no solamente se menciona una, porque eso es una, la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son uno y nadie va a valer más que el otro. Por eso cometemos el error cuando rezamos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo enseña así. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros a veces en nuestra poca formación decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Algo que no se debe ni siquiera mencionar. ¿Por qué? Ahí cometió un error teológico. Ahí usted, al decir ello, tal vez conscientemente, ya se bajó casi que 20 siglos de tradición de dentro de la Iglesia Católica que los mismos apóstoles tuvieron y que mantuvieron. Por esa misma razón, el credo mismo dice que reciben una misma adoración y gloria. No es por aparte, no es totalmente división entre ellos, no, no existe ello. Por eso es bueno tener estas ideas que nos tienen que llevar a todos nosotros a ya establecer realmente lo que la doctrina de la iglesia nos enseña a todos nosotros. Si nosotros entonces fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, también aquí caemos en algo muy hermoso. Si decimos que fuimos bautizados en la Santísima Trinidad, eh, la fórmula que se utiliza, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lastimosamente, algunos se han tomado la, podría decir así, la salve, no tal no salvedad, sino la libertad de hacer lo que ellos quieren. La otra vez escuchaba y leía un artículo de un sacerdote que pidió disculpas porque estuvo bautizando solamente en el nombre del Hijo. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Por eso digo, lastimosamente se mete mucho la tendencia protestante, pentecostal. Y entonces, al hacer eso, estamos diciendo que solamente Jesús es Dios. Dividimos totalmente la Trinidad. Y es ahí entonces donde cometemos el error. Entonces es necesario ello. Y por eso para la Iglesia Católica, que alguien venga, diga, yo quiero pertenecer a la Iglesia Católica, la pregunta es, ¿en qué fórmula te bautizaron? Es que no me acuerdo, pero parece que fue, me bautizaron, me dijeron, te bautizo en el nombre de Jesús. Ah, entonces ahí sí hay que hacer todo el rito. Nunca fue bautizada esa persona. Pero ¿por qué si no? Es que aquí que no solamente está el sentido de la palabra, pero si Jesús es Dios, sí, pero acuérdate que son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como si
habláramos de uno de nosotros, por ejemplo, de mí. Va a venir el Padre Ángel. Ah, bueno, y llego sin cabeza. ¿Es el Padre Ángel? No, le falta la cabeza. Entonces no hay pensamiento, no hay palabra, no hay nada. ¿Por qué? Porque solamente llegan los miembros, pies, rodillas, manos. Tal vez pueden existir gestos, pero no está lo demás. Así pasa y a veces mutilamos, digámosle así, a veces a Dios al referirnos solamente a una persona. Por eso es necesario que se tenga muy presente todo ello. La introducción. El secreto divino más importante de la fe que Jesucristo nos reveló, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, si estamos hablando nosotros en el pueblo de Israel como un pueblo monoteísta, o sea, en el sentido de que tienen un solo Dios. Aquí está el detalle también porque a Jesús no le creyeron, porque a Jesús lo trataron de un hereje. Porque si Jesús estaba hablando, mi Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo, es necesario que yo suba a los cielos para que el Padre les envíe el Espíritu Santo. Entonces, también para el pensamiento judío, esto entró como y dio cierto conflicto y que trató a veces de tal vez de responder. ¿Y por qué él nos está hablando a ellos si Jesús no sabe absolutamente nada? Son cosas inventadas y Jesús no sabe esto. Es el hijo del carpintero, el hijo de María. Por eso vienen estas expresiones. Porque está revelando algo nuevo. Está revelando algo que contradice su forma de pensar. En ese entonces era imposible pensar en Dios uno y trino. Sí, es uno. Eso sí, ahí no había problema. Pero que se presente el Hijo de Dios eh, como Dios, eso no existía. ¿Por qué razón? Porque se creía en ese entonces que el Mesías iba a ser, por ejemplo, una persona humana. Una persona humana que, primeramente, porque se tenían varias concepciones. Una persona humana, primero, que en la labor política iba a ser un rey. Y ese rey que iba a hacer, liberar al pueblo de Israel de la opresión del imperio romano. Ese era el Mesías, según la concepción política. Lo religioso. Esperaban también a un hombre ungido por Dios que restableciera el culto judío como tal, porque se habían perdido ciertas costumbres y se había perdido la estabilidad del culto también judío. Y también podemos decir la concepción de rebelión. ¿Cómo concebían al Mesías? Lo concebían como un hombre guerrero, un hombre luchador que iba a pelear a fuerza de armas para con tal de vencer al imperio romano y darles muerte a todos. Esa era la concepción que se tenía entonces del Mesías. Por lo tanto, que ahorita me venga alguien y me diga, yo soy el Hijo de Dios. Y verán al Hijo de Dios venir sobre las nubes. Por eso que se rasgó las vestiduras el sumo sacerdote cuando Jesús estaba delante de él. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Puches, ¿y este que se cree? Se cree de Dios. Y miren, es de carne y hueso, lo estamos golpeando. Entonces, pensar en una Trinidad en ese momento, y Jesús lo estaba revelando, para el pueblo judío es algo imposible. Era hablar acerca de tres dioses. En pocas palabras era eso. Entonces vemos eso. Jesús entonces revela la Trinidad como tal, siendo un solo Dios en tres funciones. Pero esas tres funciones son personas, personas que tienen identidad, si cada quien tiene su misión, pero trabajan en comunión. Dios es uno en esencia y trino en personas. Es la revelación de su vida íntima. Interesante esta parte. Démonos cuenta que solo con la introducción nos estamos llevando un montón de tiempo, pero eso sí va a ser. Vamos a llevar por tips para que no nos aburramos con ello.
Entonces, Dios es uno en esencia y trino en personas. Es la revelación de su vida íntima. Se recordará a ustedes que en una ocasión hablábamos acerca de las procesiones de la Santísima Trinidad. Y este cuadro que estamos viendo y que tenemos aquí a un lado, nos muestra a la Trinidad en comunión, todos los tres estando en esos momentos duros en la cruz. Y cuando nos referimos a las procesiones como tal, nos referimos que Dios es el ingénito. O sea, Dios Padre, nadie lo creó. Él ha existido en la eternidad, igual que el Hijo, igual que el Espíritu Santo. Y el Hijo, entonces, ¿cuál es su procesión? O sea, su procedencia, como lo decimos en el credo. Es engendrado por el Padre. O sea, cuando nos referimos al ser engendrado, no pensemos nosotros en el acto sexual como nosotros lo pensamos como seres humanos, sino en el hecho de que el Hijo pertenece al Padre. En otras palabras, podríamos decir que eh, el Hijo es esencia del Padre y que de esa esencia del Padre, o sea, del puro amor del Padre, se engendra el Hijo. Pero nosotros no podemos ver más allá y decir, sucedió de esta manera. Fíjese que estaba Dios, entonces se sacó un poquito de sangre y de ahí brotó el Hijo. O estaba el Padre ahí y de repente dijo, que salga, que nazca el Hijo, ¡pum! Y apareció. No, no lo podemos entender. Simplemente podemos decir que son la misma esencia, solo que el Hijo es engendrado. O sea, es Dios mismo, solamente que mostrándose de otra manera en su forma de trabajar. Son esencia, pero en personas. Y así como de igual manera hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, o sea, en el sentido de esencia, que son Trinidad, pero ¿de dónde brota el Espíritu Santo? Pues decíamos, el Padre es ingénito, no es creado, ni tampoco el Hijo es creado, sino es engendrado. Y el Espíritu Santo brota de los dos, como el amor. El Espíritu Santo entonces es el amor que el Padre le tiene al Hijo y que el Hijo le tiene al Padre. Interesante esa perspectiva. Entonces, ¿y cómo se manifestó, podríamos decirlo, cómo se manifestó eso ya en la historia de la humanidad? El Padre, sí, es el ingénito que envía al Hijo. El Hijo entonces hace su misión en la tierra, es lo que nosotros conocemos como el Jesús histórico, también el Jesús divino, o sea, dos naturalezas en una persona. Trabaja y cuando termina su misión, retorna al Padre y ese amor, aquí está lo interesante. Si el Hijo retorna al Padre, quiere decir que nuevamente vuelve a encontrar, podríamos decir, esa mirada del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y ese mismo amor que se tienen por la muerte de Jesús en la cruz, por amor, esa misma vida de Dios y amor de Dios baja al ser humano. Por eso es que nosotros vivimos en un tiempo, le llamamos así, de gracia. Y recordemos que la gracia es la vida de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo. Ah, pero si solo el Espíritu Santo se mueve a mí, el Espíritu Santo no, es Dios mismo. O sea, si estamos refiriendo a Dios mismo, la Trinidad como tal, solo que manifestándose por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos,
Nos dice este tercer cuadro. Hemos de procurar conocerlo y vivirlo. El credo o símbolo es la explicación del misterio trinitario. Entonces, todos nosotros cuando tenemos esto presente en nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios mismo se ha hecho presente en nuestra historia, se ha hecho presente en nuestras vidas y por lo tanto también nosotros debemos de tener ello presente. No se trata entonces de decir que Dios sí es uno, pero no creamos en el Hijo ni el Espíritu Santo, porque dése cuenta, hay algunos ciertos grupos que solamente se quedan con una persona de la Trinidad, que todo es en el nombre de Jesús y a Dios, a Dios Padre por un lado, y en otros que solo es el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo hacia un lado. No se trata de ello. Por eso dése cuenta usted cuando participa en la Eucaristía, se nos dice, por ejemplo, la doxología, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología que también utiliza San Pablo. Y todo lo que vamos a encontrar y todo lo que vamos a vivir en la Eucaristía es un misterio trinitario, no solamente del Hijo, trinitario como tal. Por eso es que no pega, fíjese usted. Haciendo un estudio acerca de por qué la gente no se siente atraída a veces por la Eucaristía. Simplemente es porque es trinitario. ¿Sabía usted eso? A veces la persona quisiera escuchar las palabras, cree en Jesús y serás salvo, crees en el Señor Jesús y prosperarás, cree en el Señor Jesús y te vas a salvar, cree en el Señor Jesús y vas a tener éxitos en tu vida. O a veces quisieran que la misa fuera con aplausos, que la misa fuera con un sinfín de cosas, porque es el Espíritu Santo quien está ahí. Y si no hay eso, no hay Espíritu Santo. Interesantes esas perspectivas, ¿verdad? Por eso es que no pega. Es lo verdadero, pero no pega en el corazón de las personas. Porque como es trinitario, como no satisface las necesidades que yo tengo. Yo quiero danzar, yo quiero sentirme alegre, y yo quiero sentirme ahí que tiemblan mis brazos porque el Espíritu Santo me está tocando, o que me digan que en el nombre de Jesús voy a sanar, que no. Eso quiere escuchar, pero nunca van a querer escuchar la voz del Padre. Dígame en qué asamblea hablan acerca de Dios Padre. Jamás lo va a escuchar usted. ¿Por qué? Porque la voz del Padre es exigente. ¿Sabía usted eso? Si en el mismo profeta Isaías, cuando nos refiere a su vocación y refiriéndose también al Hijo de Dios, pregunta a Dios Padre, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a todas esas personas? Como diciendo, se lo digo a Juan para que escuche Pedro. Y respondí yo, dice Isaías, que también es el reflejo de la voluntad del Hijo. Heme aquí, envíame a mí. Por eso es que la misa no llega al corazón de las personas. O sea, tiene el trabajo de llegar. Ah, es que el Padre es muy aburrido. Ah, pero ¿por qué no escuchas la voz del Padre? O sea, me refiero al Padre Celestial, porque exige mucho. Entonces, démonos cuenta de ese misterio tan importante que todos nosotros estamos viviendo, de ese misterio que nosotros procuramos ver más allá. En estos días les vamos a estar grabando nuevamente otro video donde vamos a explicar ya más la procedencia de cada uno de las personas de la Santísima Trinidad. Vamos a ahondar más acerca de
del Hijo que es engendrado, del Espíritu que procede de los dos. Y vamos a ir adondando en todo ello para que usted también ya tenga ciertas bases que le puedan ayudar a usted a tener firme y creer en la doctrina que ha sido una doctrina de nuestra tradición apostólica desde que los apóstoles predicaron hasta nuestros días. Esto no es nada inventado por la iglesia, como piensan algunos, que es palabra de hombre, no. Es la misma Biblia explicada, solo que explicada para todos nosotros con todos los misterios que se encuentran en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Jesús simplemente concluye en el Evangelio de San Mateo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son ellos? Pues la iglesia, que es la depositaria de la fe, nos lo explica. Y es eso que nosotros estamos aprendiendo. No es palabra humana, sino simplemente también es inspiración de Dios, donde nos explica la revelación del Hijo. Muy bien. Mucho gusto a todos ustedes y nos veamos en una próxima, ya explicándonos ya todo detalle por detalle acerca de la Santísima Trinidad, como lo hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, nos quedamos con esta introducción. Ya se da cuenta usted que es mucho contenido y que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Que Dios les bendiga a todos.